Vamos ahora sí a la interpretación. Debemos buscar en la interpretación reflejar los conceptos que reflejan estas evidencias que hemos presentado, ¿no? ¿Qué particularidad conceptual inferimos a partir de la evidencia? ¿Qué significa para la disciplina teórica, para nuestra investigación, esa particularidad conceptual? ¿De qué manera los hallazgos interpelan otros estudios, otros conceptos, ¿no? Entonces, vamos a ver a partir de un ejemplo cómo estas preguntas que nos ayudan a hacer las interpretaciones, no necesariamente las tres, pero sí aparecen al menos dos. Entonces, en la interpretación podemos decir que se distingue inferencia y explicación, o también puede ser explicación e inferencia. A ver, la interpretación es moverse entre el discurso inferencial y explicativo, ¿no? Es decir, reflejar esa particularidad conceptual cuando hablamos del discurso inferencial y luego explicar esa evidencia, ¿no? Es decir, argumentar de dónde está específicamente en la evidencia ese discurso inferencial que estamos presentando. Se sugiere presentar primero el concepto, es decir, lo inferido, y luego la explicación. La estructura textual de una interpretación importante, es decir, tiene dos partes el texto o los párrafos que van a hacer a la interpretación de la evidencia. Estos dos párrafos o la estructura textual se refiere a la inferencia y a la explicación. Es conveniente una estructura de redacción de categoría esquemática, segmentada y explícita, es decir, para que los lectores tengan una facilidad de comprensión de lo que estamos queriendo expresar en nuestra investigación, es conveniente que sigamos una estructura de redacción esquemática, ¿no? Y segmentada y explícita, ¿no? Dejemos a suposiciones de los lectores. Entonces, la estructura textual de la interpretación tiene una primera parte que es la inferencia, el concepto que afirmamos o vemos a partir de la evidencia. Puede ser un concepto nuevo o un concepto teórico ya vigente que se corrobora con la evidencia. Una segunda parte de la estructura textual de la interpretación es la explicación, es decir, en qué nos basamos para afirmar lo que hemos inferido o lo que hemos enunciado en la primera parte referida a la inferencia, ¿no? ¿En qué nos basamos? ¿En qué parte de la evidencia nos basamos? ¿Cómo es que se ha llegado a afirmar esto? Explicar recurriendo a las evidencias. La explicación es el tejido interpretativo de los datos a partir de los conceptos ya identificados, ¿no? Bueno, ejemplo de interpretación. Vamos con este ejemplo de interpretación de este párrafo. Yo hablo quechua, pero voy a leer esta cita textual que es a partir de una entrevista. El párrafo dice, yo no hablo quechua, pero sí comprendo algo de inglés. El inglés se escucha más lindo, en cambio el quechua es no sé, no se escucha tan cool. Entonces, ¿cómo interpretamos este pequeño párrafo de dos líneas, que es una evidencia? La interpretación pasa por, ejemplo, identificar en la definición, ¿no? Acá vamos a hacer en la definición y fíjense, va a identificar varios conceptos. En el testimonio se evidencia un ocultamiento de su competencia lingüística en quechua, ¿no? Cuando dice yo no hablo quechua, pero sí comprendo algo de inglés. Entonces acá en el yo no hablo quechua podríamos decir o podríamos conceptualizar que hay un ocultamiento de su competencia lingüística en quechua. El participante, y acá viene la explicación, acá se ha inferido, el concepto inferido es ocultamiento de su competencia lingüística en quechua. Eso es la inferencia, ¿no? Conceptual a partir de la evidencia. Y la explicación de esa inferencia es lo que viene en el siguiente párrafo. El participante, si bien niega hablar el quechua, menciona que no se escucha bien y para ello tendría que estar familiarizado con el sonido de las palabras quechuas. Es decir, si dice, yo no hablo quechua, pero sí comprendo algo de inglés, el inglés se escucha más lindo, en cambio el quechua no. Entonces, ¿por qué se dice ocultamiento? Porque para decir que el quechua no suena bien, es decir, no se escucha bien, tendría que estar familiarizado con las palabras quechuas. No está explicando a partir de la propia evidencia esta inferencia que está en negrillas. Otra inferencia que se hace en la interpretación de este mismo párrafo es, además de la negación, se nota un menosprecio de la lengua quechua. Esta inferencia conceptual de esta evidencia, esta otra inferencia vendría a ser menosprecio de la lengua originaria. Y a continuación veremos cómo se explica esta inferencia de menosprecio de la lengua originaria. Leamos la redacción de esta interpretación. Además de la negación, se nota un menosprecio de la lengua originaria, ya que se compara con el inglés, mostrando
una subvaloración cuando usa la palabra na, ¿no? Por lo que por lo general se le entiende como una minimización de la utilidad de ciertos objetos, personas o situaciones, ¿no? Entonces, acá explicamos a partir de esta evidencia cómo hay un menosprecio de la lengua originaria, porque además se está comparando, ¿no? También vamos a hacer también este mismo párrafo presenta o es posible interpretarlo desde otra inferencia conceptual o presenta una tercera inferencia conceptual. Leamos esta interpretación. Por último, se evidencia también una sobreposición del idioma inglés. Esto que está en negrilla, sobreposición del idioma inglés, es otra inferencia conceptual a partir de la evidencia. Entonces, acá en lo que queda de este párrafo se va a presentar o apreciamos la explicación de esta inferencia de esta inferencia que se expresa aquí sobre posición del idioma inglés. Entonces leamos, cuando se refiere que el inglés es lindo, hace un sentido coloquial a una posición más occidental que viene reforzada con la demostración de su competencia en lengua inglés al usar la palabra cool, ¿no? Es decir, sobrepone el idioma inglés al quechua, lo cual continuamos con la lectura, lo cual permite inferir que se trata de una apropiación lingüística cultural de personas que tienen el deseo de pertenecer a otra cultura y, por tanto, a tener actuaciones lingüísticas que menosprecian lo propio y valoran lo ajeno. Entonces, acá tenemos la explicación de esta otra inferencia de sobreposición del idioma inglés. Bueno, esa es la interpretación de la evidencia. Entonces, acá